Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta mesa de fútbol internacional para hablar en esta segunda edición del Marca Sport Weekend de la Liga de Campeones, una Liga de Campeones que ya ha comenzado, que ya se han disputado varias jornadas y queríamos hablar con algunos expertos y amigos de la casa sobre esta Champions League, pero también vamos a formar dos onces que a continuación y más adelante desvelaremos para que también vosotros, los que nos estáis viendo, pues os divirtáis y también participéis con todos nosotros. Si os parece, voy a dar paso a nuestros invitados. Julio Maldonado Maldini, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros aquí. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas. Javier, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y Alberto Rubio, ¿qué tal? Muy Muy buenas. buenas, un placer en estar en el Marca Sport Weekend. Pues lo dicho, vamos a hablar de esta Liga de Campeones. Lo primero que os voy a pedir es un par de pinceladas, a cada uno de vosotros, un pequeño análisis de lo que llevamos viendo hasta el momento en esta Liga de Campeones. No sé si ya hemos visto alguna que otra sorpresa. Vamos a comenzar contigo, Maldini, cuéntanos. Bueno, primero es una Champions muy marcada por la diferencia del calendario, porque se está jugando realmente casi en un sprint, ¿no? Son tres jornadas en 3 semanas seguidas y eso está condicionando muchas cosas. Por ejemplo, en Liverpool ha habido partidos que ha sacado suplentes, claramente. Por ejemplo, contra el Midtjylland el otro día en Anfield, la semana anterior, pues sacó un equipo sin ninguna de sus grandes estrellas arriba. Eso condiciona bastante. Por resumir un poquito, dos detalles importantes. El sufrimiento tremendo del Paris Saint-Germain y del Inter, dos equipos importantes, sobre todo el Paris Saint-Germain, finalista de la temporada pasada, que rozó la Champions y que está sufriendo mucho en este grupo después de la derrota para mí injusta ante el Manchester United. Ayer volvió a perder ante el Leipzig y lo tiene complicado para clasificarse. Y luego el Inter. El Inter es un equipo que la temporada pasada fue el único que estuvo un poquito cerca de complicar a la Juventus el campeonato de liga, por lo menos un poquito cerca, pero está haciendo un inicio de Champions muy malo, sin ninguna victoria. El Bayern de Múnich, como siempre, la pisonadora. La sensación que tuve contra el Atlético de Madrid y la que tuve viendo el partido, lo vi grabado después, el partido ante el Salzburgo ayer, es que cuando aprieta el equipo te machaca y le ha pasado, yo creo que sigue al mismo nivel. Y luego, en cuanto a los equipos españoles, la sensación, y hay que reconocerlos, que están por debajo del nivel de otros años. El Real Madrid sufriendo, el Barça es verdad que ha ganado los 3 partidos, pero ayer se dio la sensación de que el equipo no está. El Sevilla sufriendo también, ayer para remontar ante el Krasnodar con mucho mérito. Y el Atlético de Madrid, pues también sufriendo. Ha ganado un partido de 3 y con muchos apuros. Es decir, que los españoles están por debajo del nivel de otros años. Fernando Evangelio, tus titulares. ¿Qué titulares te deja estas primeras jornadas? Es una competición la fase de grupos, que además este año, como decía Julio, es especial porque está muy comprimida y eso a los equipos les tiene que afectar. Han empezado la temporada más tarde, muchos futbolistas no han tenido ni siquiera una pretemporada para poder prepararse en condiciones. Estas 3 jornadas seguidas son de una exigencia tremenda, tienen que compaginarlo con sus campeonatos, influyen estados de forma, influyen lesiones. Es una fase de grupos muy condicionada en ese sentido y ahora las 3 jornadas que faltan van a venir igual, van a venir seguidas después del parón de selecciones, así que supongo que será algo parecido, con mayor desgaste todavía por lo acumulado en las piernas que llevan los futbolistas. Y yo siempre digo que en la fase de grupos lo importante es pasar, o sea, pasar como sea. Ha habido incluso años que el Madrid ha ganado la Champions siendo segundo de grupo, o sea, hay que pasar, hay que saltar esa criba que decía Julio que el Inter está en una posición complicada. Eh, no son sensaciones extrañas para ellos porque han caído en las últimas 2 fases de grupos y el Inter llevaba 6 años sin competir en esta competición, que es el último italiano que la ha ganado. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que bueno, siempre se dan esos casos. El Atleti, el año del Karabaj, que se quedó fuera de la fase de grupos, los grandes siempre tienen esa piedrecita en el camino, esa complicación, quedarse fuera de la fase de grupos de la Champions, que le rompe todo, la planificación deportiva, la económica. Por lo tanto, ese es el obstáculo que hay que salvar y es el obstáculo que hay que salvar en el caso, como decía Julio, por ejemplo, del Inter de Milán o del Paris Saint-Germain, que ha sido el reciente finalista. Después, bueno, no sorprende el estado pleno del Bayern, no sorprende, porque al final ha sido el único que ha ganado una Champions ganando todos los partidos, que fue el año pasado, y fue una excepción, porque en realidad nunca suele ser así. Con lo cual, que el Bayern siga en velocidad de crucero, aunque es verdad que en el partido con el Salzburgo tiene muchas ocasiones el Salzburgo, el partido está muy abierto con 2-2, se le pueden adelantar varias veces, pero bueno, este Bayern también es así, este Bayern de Hansi Flick vive tan en el alambre que cuando te tiene un poquito balanceando sobre la lona, te tumba
pero puedes darle algún golpe. Algún golpe tienes para darle. La Champions es apasionante. A mí es la competición de clubes que más me gusta. Pues la opinión de Fernando Evangelio. Alberto Rubio, tu turno. ¿Qué opinión te merece lo que llevamos de Liga de Campeones? Un poco a lo que comentaban Julio y Fernando del calendario, del apretado del calendario, sumándole además la influencia del COVID, porque esta Champions está siendo la Champions del COVID. Más si cabe incluso que la propia fase final que vimos el año pasado en Lisboa. Hemos visto al Shakhtar, al Dinamo Kiev, al Ajax, al Lazio presentarse con más de 10 bajas en algunos partidos, y eso lógicamente está teniendo una influencia enorme a la hora de preparar los partidos y que los entrenadores puedan contar con sus mejores efectivos. A nivel de decepción, lo decía Julio, creo que el Paris Saint-Germain, porque es el vigente subcampeón y le estamos viendo con más problemas quizá que lo que indica su fútbol, porque yo también coincido en que ha merecido más. Del Bayern no puedo comentar nada que no se haya dicho, porque es que Hansi Flick en un año ha tenido más títulos que derrotas con el equipo bávaro. Pero el propio Flick lo decía, que ahora mismo a él no le interesa ser el mejor en septiembre, que su meta es ser el mejor en mayo, y creo que tiene un buen ejemplo en el Liverpool de Jürgen Klopp, que el año pasado probablemente hasta diciembre era el mejor equipo de Europa, y luego llegó esa eliminatoria con el Atlético y se lo llevó por delante. Pero bueno, por poner un punto también a favor, en este caso de los equipos alemanes, yo creo que lo decía Julio de los equipos españoles está un poco relacionado con el ritmo que ahora mismo se juega en la Liga. Decir que Alemania, sus 4 equipos ahora mismo son líderes de grupo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el nuevo fútbol que está emergiendo en Europa, y con que Klopp ganara la Champions hace 2 años, con que Tuchel, Nagelsmann fueran semifinalistas el año pasado junto a Hansi Flick, y creo que por ahí van bastante los tiros de esta Champions. Pues las reflexiones de nuestros 3 compañeros, veremos a ver lo que sucede en la Liga de Campeones. Ya hemos visto varias jornadas, pero bueno, es una competición preciosa y seguro que nos deja emociones fuertes. Vamos a seguir con esta mesa de fútbol internacional y os invitamos a que participéis con nosotros, y tanto Maldini como Fernando Evangelio como Alberto Rubio van a formar parte y van a participar para montar primero el 11 histórico de la Liga de Campeones, cuáles son, en su opinión, el mejor equipo de toda la historia de esta competición, y después, posteriormente, también montaremos el posible 11 revelación de la presente edición de la Liga de Campeones. Así que comenzamos primero con Maldini, con tu 11 histórico de la Liga de Campeones. ¿Cuál es? Por ejemplo, Ronaldo Nazario, que nunca ha ganado la Champions, no va a estar. Y para mí es el mejor delantero que he visto nunca. Es solo la Champions, ¿eh? Empieza fuerte, ¿eh? Empiezo fuerte. Ronaldo no está. Lógicamente, si no ha ganado nunca la Champions, ¿cómo la vamos a meter en un 11? Claro. Bueno, el portero para mí, Casillas. Ya sé que podía haber elegido a Maier también, que ganó 3 Copas de Europa consecutivas con el Bayern, pero creo que Casillas es para mí el mejor portero que ha habido en la Champions, porque además ha sido portero milagro en muchos partidos. Acordémonos de la final aquella de Leverkusen, por ejemplo, de lo que le ha dado al Madrid. Yo creo que Casillas es mi portero. Si os parece, digo portero y defensas. Bueno, lateral derecho me quedo con Phil Neal, el lateral derecho del Liverpool, que ha ganado 4 Copas de Europa y que ha sido uno de los hombres. Es verdad que aquel Liverpool que ganó tantas Copas de Europa en los años 70 y principios de los 80 era un equipo que a lo mejor el lateral derecho, digamos que sonaba menos, ¿no? Pero Phil Neal estuvo en las finales y la verdad que me pareció un lateral fantástico. Lateral izquierdo, Paolo Maldini, que ya sé que ha jugado también como central, incluso alguna final de Champions, pero yo le considero un poquito más lateral izquierdo. También con todo lo que ha hecho en el Milán, también siendo un hombre importante primero del Milan de Sacchi, y luego de todo lo que ha significado el Milán hasta los años 2000, al final acabó ganando también otra Champions más, etcétera, etcétera. Y luego los centrales, uno va a ser Franz Beckenbauer, que ya sé que además ahora en Marca hemos estado estos días con el tema de si Ramos es el mejor central del mundo. Yo creo que para mí Beckenbauer es el mejor defensa central o líbero, como queramos llamar, de la historia. Bueno, por supuesto, las 3 Copas de Europa consecutivas, siendo el gran capitán de ese Bayern de Múnich que dominó con puño de hierro la Champions o la Copa Europa, ¿no?, durante mucho tiempo. Y luego Sergio Ramos. Me quedo con Sergio Ramos como el otro central. Estamos hablando de la Copa Europa desde los inicios, ¿eh? Ahora ya se llama Champions, pero la Copa Europa desde que empezó, lógicamente, que es el torneo, ¿no? Hombre, Ramos yo creo que por lo que ha significado y todavía va a significar en el Madrid, por los títulos, por supuesto, de la Champions con el Madrid, y además por la capacidad de ser, siendo defensa, decisivo en goles en las finales, porque no olvidemos que Ramos marca el gol de Lisboa, que el Madrid la tenía perdida esa final, y al final acaba ganando en la prórroga ante el Atlético de Madrid, y luego acaba marcando también en Milán contra el Atlético de Madrid, el gol del empate a 1. Bueno, fue el 1-0, luego empató el Atlético de Madrid, pero marca en 2 finales. A mí me parece asombroso lo de Sergio Ramos. O sea que la defensa sería Casillas portero, Neal y Maldini laterales y Beckenbauer y Ramos centrales.
Bueno, de momento va bien la cosa. Fernando, Alberto. El mío va a ser distinto porque yo me he ceñido a Champions desde que se llama Champions League, con lo cual está bien, porque vamos a hacer 11 más históricos y 11 un poquito más recientes. Además, yo he hecho trampa, porque le he pedido a Pedro Martín, nuestro estadístico en COPE, que me ayude para mezclar un poco ciencia y sentimiento y que sea una mezcla de sensaciones y de... Corazón y razón. Claro, exacto. Que sea una mezcla de sensaciones y de títulos, de partidos jugados, etcétera. Voy a coincidir con Julio en el portero. Yo he puesto a Casillas también, por su estrella en la competición, por la importancia en el club con el que ha conseguido los éxitos, por esas paradas salvadoras que decía Julio, elijo a Casillas. Y mi línea defensiva es la siguiente. Dani Alves de lateral derecho, por todo lo que ha hecho en el Barça, por los títulos también, que es uno de los futbolistas, si no es el futbolista con más títulos del fútbol mundial. Ramos y Maldini de centrales, he puesto a Maldini de central, y Roberto Carlos de lateral izquierdo. Esa es mi defensa con portero incluido. Está muy bien. Alberto. Está bien que mezclemos. Yo, histórico desde los años 50, cuando empezó la Copa Europa, y Fernando solo la Champions. Me estáis llamando viejo, sin querer decirlo. No. Alberto, te toca. Te decía, ¿cuál es tu portero y tu línea defensiva? Sí, yo en este primer tramo del campo he estado más de acuerdo o más cerca de Julio Maldonado, que es verdad que tiene un archivo histórico de fútbol y de vídeos que lleva ventaja. Julio claro, lleva ventaja con eso. En eso seguramente luego esté más cerca de Fer y me haya quedado más con lo que yo he visto, pero es verdad que he barrido también un poquito para el histórico, y si os repaso mi equipo es Casillas en portería, Dani Alves aquí con Fer en el lateral derecho, centrales Beckenbauer y Sergio Ramos, y lateral izquierdo también he metido a Maldini. En el lateral izquierdo me ha costado muchísimo dejar fuera a Roberto Carlos y a Marcelo, porque me parecen dos laterales que han marcado mucho la competición. Roberto Carlos con su potencia, con su tiro, con su llegada, y Marcelo porque probablemente no haya visto yo un lateral, un defensa que partiendo de seco, de parado, tenga una capacidad de desequilibrio tan grande como ha tenido el brasileño del Real Madrid. Pues seguimos con la línea en el centro del campo. Maldini, tu turno. Van a ser grandes clásicos de la historia del fútbol. Uno va a ser Xavi Hernández, que voy a contar de Xavi Hernández. Para mí es el mejor jugador español de la historia. Esto también lo he discutido mucho con muchos no están de acuerdo. Dicen que es Iniesta, que si tal. Yo creo que Xavi era el emblema dentro del emblema de la selección, pero bueno, aquí hablamos de Champions, por supuesto en el Barça era lo mismo, ¿no? Con todo lo que ha ganado. Johan Cruyff, que tiene que estar en este 11, porque Johan Cruyff ha ganado 3 Copas de Europa consecutivas con el Ajax, y es un poco el emblema del gran Ajax, que es el primer equipo moderno de la historia del fútbol. Si tenemos en cuenta que la Holanda de los 70 es la primera selección moderna de verdad, es el que marca digamos, el paso a la modernidad en el fútbol, el Ajax de aquella época, de Kovacs o de Michels, pues también, ¿no? Y luego Paco Gento, tiene que estar Paco Gento. Paco Gento es el único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa en la historia. Si ponemos un once histórico de la Copa Europa o Champions, es que no puede no estar Paco Gento. Es increíble que no esté. Creo que, por cierto, en France Football no lo han puesto entre los posibles elegidos a mejores jugadores extremos. Increíble. Bueno, Paco Gento tiene que estar en mi equipo. Y desde luego tiene que estar en mi equipo Di Stéfano. Voy a hacer 4 centrocampistas y luego hacemos 2 delanteros, ¿no? Vaya centro del campo, Julio, vaya centro del campo. Un centro del campo realmente deslumbrante, ¿no? Di Stéfano, que era... Ofensivo donde los haya. Sí, bueno, ya a mí me gusta el fútbol ofensivo. Digo que Di Stéfano era el mejor, el primer todocampista que yo he visto nunca. Yo he visto muchos vídeos de él y era un jugador que se saltó no una generación, sino 3 generaciones de futbolistas digamos, era un jugador moderno en su época, ¿no? Y todo lo que generaba, las Copas Europa que ha ganado, siendo decisivo en las 5 primeras del Madrid. O sea que un Xavi, Cruyff, Gento, Di Stéfano creo que queda bastante bien. Fernando Evangelio, ¿coinciden estos jugadores con tu centro del campo? Mi doble pivote es Xavi Iniesta, que bueno, es que es verdad que Iniesta no era exactamente esa posición, él ha brillado en otras posiciones y ha podido jugar también de medio centro o en doble pivote, pero él ha tenido otra función. Yo lo he colocado ahí junto a Xavi, porque son los dos que marcan el estilo de la gran selección española, que ha encadenado títulos y que se ha convertido en una de las selecciones más importantes de la historia del fútbol. He cogido para la banda derecha Clarence Seedorf, que ha ganado la Champions con 3 equipos distintos y que ha sido una figura muy característica del fútbol que se hacía también en esa época. Una mezcla de potencia, de control de balón, de técnica también.
de futbolista que te entraba por los ojos, porque además de las virtudes defensivas que tenía, también en las virtudes ofensivas, ayudaba al equipo a atacar y era un futbolista que era muy chulo de ver, para mi modo de verlo. Y después he colocado a Ryan Giggs porque es un histórico de esta competición. Es por número de partidos, por apariciones, por importancia también en el club, en uno de los clubes iconos de esta competición, como es el Manchester United. Estaba barajando otras opciones, pero al final le he metido ahí a Giggs. Así que sería Seedorf, Xavi, Iniesta y Giggs. Pues aquí se está deslumbrando un 4-4-2. No sé si cambias tú el dibujo, Alberto Rubio. Cambiamos dibujo. Vamos por el... Vamos. Bien, que haya variedad. El 4-3-3. Un centro del campo bastante color azulgrana, porque he metido también a Xavi y a Iniesta, que 4 Copas de Europa son, yo creo, el motor del Barça de Guardiola, que seguramente es uno de los equipos, si no el equipo que mejor hayamos visto jugar nunca. Creo que son el santo y seña. Evidentemente Messi es la estrella, pero el estilo no se entendería sin Xavi e Iniesta. Y luego he coincidido con Julio. Yo ya lo avanzo, he dejado a Gento para la parte delantera, pero he coincidido con Julio metiendo a Johan Cruyff. ¿Por qué Johan Cruyff? Pues por lo que ha dicho él antes. Al final son 3 Copas de Europa, es un poco el símbolo de ese Ajax que inicia los 70 ganando la Copa Europa con 3 ediciones consecutivas. Luego viene el Bayern de Beckenbauer, del que ya hemos hablado. Pero bueno, lo mismo que he dicho antes, y para ponerlo fácil y que nos den palos, que ha sido difícil dejar fuera a Zidane, a Ronaldinho, a Pirlo y a Clarence Seedorf, que lo ha mencionado Fernando, y también me he acordado de él precisamente por esas 3 Copas de Europa con 3 equipos diferentes. Bueno, pues nos queda la delantera. Maldini, ¿qué dos delanteros, qué 2 atacantes has elegido? Son 2 delanteros. Yo, sin saber el equipo de Fernando, estoy, vamos, al 100% seguro que vamos a coincidir, porque creo que es casi imposible no coincidir. Lógicamente, mi delantera es Messi y Cristiano Ronaldo. Ya digo que como Ronaldo Nazario no ha ganado la Champions, pues no puede estar. ¿Qué voy a contar de Messi y de Cristiano Ronaldo? Bueno, pues han ganado varias Champions todos, o sea, las 5 de Cristiano, por ejemplo. Es verdad que Cristiano podríamos decir que en las finales no ha sido tan decisivo. Messi sí, ha marcado goles en finales importantes, pero bueno, creo que son los dos delanteros que marcan el fútbol moderno en los últimos 15 años. Y es verdad que hay delanteros históricos como Torpedo Müller, por ejemplo, que han sido importantes en equipos que han ganado mucho en Champions, pero en Copa Europa, pero desde luego nadie comparable a Messi y Cristiano Ronaldo. Pues efectivamente coincidimos. Ya lo sabía, así que... Es que han sido los dominadores de la competición y también han tenido una rivalidad que es histórica en el mundo del fútbol. O sea, la pelea entre Cristiano y Messi, las cifras goleadoras de uno y otro en una y otra competición, también por conseguir la compita, como dice el argentino. Yo creo que les han aumentado la estrella a los dos. Esa rivalidad ha hecho que los dos sean todavía más grandes y ha conseguido aupar todavía más la competición estrella que es la Champions. Por lo tanto, bueno, es que yo lo tenía muy fácil. O sea, ha sido lo primero que he apuntado. O sea, lo primero que apunté fue el portero y lo segundo que apunté fueron los delanteros. Bueno, pues parece que Julio Maldonado Maldini y Fernando Evangelio coinciden. Alberto, ya nos has desvelado que uno de ellos es Paco Gento. ¿Qué 2 delanteros te quedan en tu equipo? Pues dejando de fuera a don Alfredo Di Stéfano y sus 5 Copas de Europa, que mi abuelo me perdone, pero me quedo con Cristiano. No te lo van a perdonar eso, Alberto, no te lo van a perdonar eso. No, mi abuelo no me lo va a perdonar, pero Cristiano Ronaldo y Leo Messi, porque al final es un poco más lo que yo decía antes, lo que tú has vivido, son los 2 máximos goleadores históricos de la competición. Y uno es el máximo goleador de la fase de grupos, Leo Messi, y otro es el máximo goleador global, sobre todo con mucha incidencia en las eliminatorias, que es Cristiano. Y además me ha sorprendido preparando este 11 ver un dato que Cristiano Ronaldo, además de ser el jugador que más partidos ha jugado, es también el máximo asistente de la competición, que resulta curioso muchas veces cuando pensamos en la imagen de Cristiano. Bueno, pues ahí están los 11 de Maldini, de Fernando Evangelio y de Alberto Rubio. Si os parece, ¿podéis leer de carrerilla los 11 para que la gente lo tenga claro? Sí, claro, voy para allá. Espera, que lo tenía por aquí apuntado. Sí. Aquí lo tengo. Mira, mi 11 es Casillas, Phil Neal, Sergio Ramos, Beckenbauer, Paolo Maldini, Xavi Hernández, Johan Cruyff, Paco Gento, Alfredo Di Stéfano, Leo Messi, Cristiano Ronaldo. El mío es Casillas en portería.
línea de 4 en defensa, en plan Antonio Ruiz, línea de 4 en defensa para Dani Alves, Sergio Ramos, Maldini y Roberto Carlos. En el centro del campo, llevando la manija, Xavi e Iniesta. En bandas, Seedorf y Ryan Giggs. Y arriba, Cristiano y Messi. Bueno, pues nada, vamos con el mío, que es Casillas en portería, Dani Alves, Sergio Ramos, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini en defensa de 4. Centro del campo, tridente mágico del Fútbol Club Barcelona y Ajax, con Xavi, Iniesta y Johan Cruyff. Y arriba, Cristiano, Messi y Paco Gento. Bueno, pues esos son los 11 históricos de la Liga de Campeones. Nos estamos quedando sin tiempo y vamos, si os parece, ya a pasar a esos posibles 11 revelación de la presente edición de la Liga de Campeones. Como siempre, Maldini, comenzamos contigo. Digamos que son 11 revelaciones de jugadores no tan conocidos, lógicamente, y por eso son revelaciones que me han gustado en estas 3 jornadas, que me han sorprendido. Me empiezo con el portero del Dinamo de Kiev de ayer, Necheret, que fue el portero que más paradas ha hecho desde el año 2013. Nadie ha hecho más paradas en un partido de Champions, 18 años. La defensa va a estar compuesta por Reece James, del Chelsea, que es un jugador todavía no tan conocido, creo que está a muy buen nivel. Lateral izquierdo, Ben Sebaini, el argelino del Mönchengladbach, que ha hecho un par de partidos sensacionales. Y los centrales, Williams, el central que está entrando en el Liverpool, que lo ha hecho bien en los últimos partidos por la lesión de Van Dijk, y el Bedi, el suizo del Mönchengladbach, que es un jugador que me gusta. Centro del campo, para 2 jóvenes, un jugador que va a ser sensacional, que es Gravenberch, del Ajax, y Bellingham, del Dortmund, titular en el Dortmund y haciendo buenos partidos. A la derecha, Doku, el jugador del Rennes, que me gusta muchísimo, y es verdad que contra el Sevilla estuvo bien, pero yo espero también bastante de él. Por la izquierda, Anthony, el brasileño del Sao Paulo, y luego Sobolsai, del Salzburgo, y en punta, Jota, el nuevo fichaje del Liverpool, que viene a hacer un partido descomunal contra el Atalanta. Ese es mi 11. Bueno, pues en ese equipo hay gente muy joven. Fernando, ¿coincide algún jugador con tu 11 o tu posible 11 revelación? Sí, yo coincido en algunos puestos, de hecho, con Maldini y he mezclado algunos jugadores, no es que sean desconocidos, pero sí que están debutando en la Champions o jugando sus primeros partidos de Champions como titulares y por eso los he metido. Coincidimos en el portero, Necheret, del Dinamo, segundo partido como profesional y haciendo una exhibición en el Camp Nou contra el Barça. En línea defensiva, línea de 4, Dodó del Shakhtar en el lateral derecho y Ben Sebaini, coincidimos en el argelino en el lateral izquierdo, el argelino del Mönchengladbach. Y he puesto de centrales a Koundé, a pesar de hacer un mal partido contra el Krasnodar. He puesto a Koundé del Sevilla y a Bastoni del Inter. Son sus primeras apariciones en la competición como titulares y por eso los he incluido. Y porque creo que pueden hacer una buena fase de grupos en global. En la línea del centro del campo he puesto a Ferran por la derecha, a pesar de que está jugando como falso 9, pero a Ferran por la derecha del Manchester City y a Szoboszlai del Salzburgo por la izquierda. El doble pivote es Neuhaus del Borussia Mönchengladbach y Uribe, el chico del Oporto, el mediocentro del Oporto, que está siendo titular y lo está haciendo bien. Y la delantera es Alassane Plea del Mönchengladbach, que ha marcado un hat-trick al Shakhtar en esta última jornada, y Diogo Jota del Liverpool por su irrupción tremenda en el equipo de Klopp. Bueno, Alberto Rubio, tu turno. ¿Cuál es tu equipo revelación para esta Liga de Campeones? Yo he hecho un 11, se mezcla juventud y veteranía, porque evidentemente algunos son ya más mayores, pero son debutantes y creo que están teniendo un buen impacto en la competición. Por ejemplo, en portería, yo pongo a Edouard Mendy, el portero que ha cerrado la portería del Chelsea, 28 años, pero es que este portero debutó en la élite en Ligue 1 en Francia con 26 años. La línea de 4, yo pongo de lateral derecho a Tete, aquí he hecho un poquito de trampa porque contra el Madrid jugó de extremo, marcó un gol y una asistencia, pero bueno, es un poco la posición en la que él se ha venido desarrollando habitualmente. Centrales, Luis Felipe Ramos del Alacho, que marcó además en el debut y me parece un central con un futuro muy prometedor, y Zabarni, el central del Dinamo de Kiev, y coincido en izquierda con Julio y con Fer Bensebaini, 2 goles en esta Champions, muy buen lateral. Vamos al centro del campo. No he repetido ningún equipo. He intentado hacer un 11 distinto, de distintos equipos. Centro del campo, Gio Reyna, el socio perfecto para Haaland, el hijo de Claudio, que además ha irrumpido con mucha fuerza en el Borussia Dortmund. Pedri, el futbolista del Barça, 17 años, partidazo contra la Juventus. Parece que tiene 37 en vez de 17. Fabio Vieira del Porto, el zurdito, campeón de la Youth League con el Porto, marcó contra Olympiacos en Champions. Y arriba coincidimos porque yo meto a Anthony, también el extremo del Ajax, que viene de jugar muy bien con Sao Paulo.
Meto a Ferran, porque al final ha marcado en 3 jornadas distintas. Es verdad que es conocido por nosotros porque ha jugado en el Valencia, pero lo está haciendo muy bien de falso 9. Y en vez de Diogo Jota, he metido a Mason Greenwood, el futbolista del Manchester United, que es muy jovencito, le pega bien con las 2 piernas, marcó contra el Leipzig y creo que tiene un gran futuro por delante. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por participar y por jugar, digamos, a este juego de entrenadores. Muchas gracias por participar en esta segunda edición del Marca Sport Weekend, en esta mesa de fútbol internacional. Julio Maldonado Maldini, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo a todos. Hemos coincidido en muchos, pero es muy interesante lo que hemos hecho con jugadores jóvenes que empiezan a despuntar, desde luego. Y muchos irán convocados ya con sus selecciones para estos días. Fernando Evangelio, gracias también por estar con nosotros. Ha sido un placer, Javier. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y Alberto Rubio, compañero, nos vemos por la redacción. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Bueno, y aquí está esta mesa de fútbol internacional en el Marca Sport Weekend. Espero que os haya gustado. Hasta luego, chao.